El día de hoy visito la casa de un escultor jalisciense cuya pasión lo ha llevado a ser uno de los artistas plásticos más importantes de su generación. En lo más remoto de su memoria se halla una pieza prehispánica que halla en las raíces de los árboles una cabeza de yeso de la Venus de Milo que encontró cuando era niño en los campos donde su padre se desempeñaba como campesino. La textura de las piedras y su imaginación tan libre como el aire que respiraba en su infancia forjarían una vocación alimentada de constancia, aprendizaje y talento creador. Estanislao Contreras Colima nació en 1936 en Zacoalco de Torres y buscando una vida mejor, la familia se trasladó a Guadalajara, donde su padre se dedicó a labrar la cantera para comerciar figuras artesanales. Estanislao aprendió los rudimentos del oficio con el tallador de imágenes religiosas, de nombre Guillermo González, y a los 18 años decidió que esta sería una forma de vida. Por eso ingresó a la Escuela de Artes Plásticas en la Universidad de Guadalajara. Tuvo dos influencias en apariencia contrarias, pero que en su convergencia le dieron las herramientas para emprender un camino que lo ha constituido como un artista de trascendencia nacional. Miguel Miramontes le mostró el arte clásico, la anatomía figurativa, el modelado en arcilla, le enseñó a cuadricular la piedra. Sin embargo, todo este aprendizaje de sus primeros trabajos dentro del arte figurativo lo llevó al arte abstracto, pero justamente de la mano del maestro Olivier Segan, quien fue quien le mostró los trabajos de Brancusi, de Jean Art y de Alberto Giacometti. Estanislao Contreras lo mismo ha dialogado en el tiempo con las raíces de su infancia en piezas en madera como Uri, que con aquellas Venus de Milo en esculturas como Despliegue de una diva. Esculturas como sus guacamayas o el escarabajo rememoran lo mejor del arte prehispánico en su abstracción total. Estanislao Contreras ha participado en más de 100 exposiciones, tanto en México como en el extranjero. Sus obras se coleccionan en museos como el de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara o el Federico Silva, y él es miembro del sistema FONCA y se ha hecho merecedor del Premio Jalisco en varias ocasiones. Recientemente, el MUSA le dedicó en 2021 una retrospectiva de su obra, Morfologías Liberadas. Estanislao Contreras, un jalisciense universal. Pues es un gusto que nos hayas recibido hoy en tu casa, maestro, en este ambiente tan cálido donde habitas, en donde estamos rodeados de tu obra, estamos rodeados también de materiales como el barro, la madera, la cantera. Todo esto nos habla de una historia, nos habla de una personalidad. ¿Cómo es tu primer contacto con la escultura? ¿Qué recuerdas, qué guardas en tu memoria de esos primeros contactos con estos materiales? De niño mi papá era campesino y me llevó al cerro y ahí me encontré un malacate esgrafiado, todavía con algo de color. No sé por qué se te queda en la mente algo como una comida que probaste en algún lugar y que nunca lo olvidas. Así me pasó. Y también el contacto con la naturaleza, sobre todo con las raíces. Cuando estuvimos en Tequila, te diste cuenta de cómo hacen contraste las raíces con esa variedad de formas que no se repiten en una forma orgánica. Entiendo que de alguna manera tu padre trabajó la cantera. Sí, mi padre cuando emigró a Guadalajara de Zacoalco de Torres, pues tenía que sobrevivir de algún oficio. Y no sé por qué se puso en contacto con la cantera y aprendió ornamentación. Y cuando yo crecí, pues me llevó algunas ocasiones a que lo acompañara y me gustó.
me gustó mucho el trabajo que él hacía, es que aprendí el oficio como él. ¿Y cómo se da tu paso de ahí a la Escuela de Artes Plásticas? Cuando yo iba por la Plaza de la Bandera y veía que los estudiantes pasaban con su regla T, con un rollo de papel, Ajá. y me daba, pues no sé, sentía como que yo quería estudiar, me imaginaba yo. El paso de ahí fue que entré con un escultor figurativo que hacía santos y figuras clásicas de Miguel Ángel y todo esto. Ajá. Y aprendí mucho del oficio, de la forma. Y de ahí entonces entras a la Escuela de Artes Plásticas. ¿Qué edad tenías más o menos? 18 años cuando 18 años. Por fin realizó el sueño de que veía a los estudiantes entrar. Con su regla T. Sí, a los 18 años entré a Artes Plásticas. De la Universidad de Guadalajara. ¿Y tuviste, quién fue tu maestro entonces? ¿Quiénes fueron tus maestros? Mis maestros fueron Miguel Miramontes y Jorge Martínez en dibujo. Miramontes en escultura. Ah, sí, bueno, Miramontes, pues de los creadores, ¿verdad? De la Escuela de Artes Plásticas Sí, de la universidad. exactamente. Y lo mismo el maestro Martínez. ¿Y cómo se da tu paso de ese aprendizaje figurativo? Porque pues el maestro Miramontes iba mucho por la escuela nacionalista, ¿no? Con todos Sí, sí. monumentos públicos y demás. Pues la Escuela de Artes Plásticas era una escuela técnica. Te enseñaron a hacer todo el oficio de la escultura. Independientemente de eso, pues te ponían ya temas de la escuela mexicana, de temas sociales. Esa era la época, ¿no? Estamos hablando, ¿qué? ¿De los años 50? ¿De Sí, los más o finales de menos los 50? en la década de esa. Y estaba época. todavía en pleno auge Sí. ese nacionalismo que había iniciado desde los años 20, ¿verdad? Pero se prolongó mucho tiempo todo ese concepto de la Sí. pintura y de la escultura. Sí, yo estuve 3 años con Miramontes 3 años. y sí, nunca cambió la enseñanza. Entonces, ¿cómo fue tu figurativa. paso al abstraccionismo de esa... Mi paso al expresionismo fue con la llegada de Olivier Segan. Olivier Segan? Olivier Segan llegó supliendo a Matías Geritz. Claro, que había venido en la arquitectura. a la escuela de arquitectura. Y como para completar su tiempo completo lo mandaron al maestro a artes plásticas. A Olivier Segan, que él venía de Francia, ¿no? Es Sí, un escultor maestro francés. francés. Sí, él empezó también a nivel técnico, pero ya un nivel técnico europeo, ya con la enseñanza de la forma más simple, más simplificada, ya no tenía los rasgos de la escuela mexicana. Claro, ya era otro concepto. Sí. Y entonces eso te acercó también posiblemente al conocimiento de otros escultores. Sí, ya un criterio muy diferente al que se estaba teniendo en Guadalajara. Ya me olvidé del figurativismo y empecé a contrastar la forma, como tú ya conoces. O sea, sacar como el concepto más bien de la forma, no tanto basarte en copiar la realidad, sino en interpretarla de otra manera. Desde entonces jamás volví a hacer realismo. Ya no volviste a la... Sin embargo, fíjate en tu escultura, tú me hablas de esa pieza que encontraste policromada en la infancia y también ese ambiente que te rodeó del nacionalismo, porque hay muchas partes de tu obra en donde se encuentra esa esencia mexicanista. Sucedió de la siguiente manera. Pares Arias habló con Martínez, que era director de la escuela, Jorge Martínez, Sí. solicitando a una persona que fuera restauradora al museo que está en Agua Azul. Y ahí tuvo el contacto pues muy pegado a la arqueología, A las piezas a prehispánicas. las piezas prehispánicas. Para mí la escultura más bella es la escultura de México. Vas al Museo de Antropología a México y la piedra para mí fue determinante. La cerámica también, pero la piedra es una cosa fabulosa, ¿no? Tallada a base de percusión, maravillas en piedras de diferentes durezas
que no te puedes imaginar cómo las hicieron. Sigo todavía sorprendido. ¿Qué me puedes decir, digamos, tú cuántas horas sueles dedicarle a tu trabajo? ¿Qué tanto le dedicas a ese oficio de la escultura? Pues lo más que puedo. Lo más que puedes, ¿no? Generalmente regreso del taller, después de haber trabajado, me subo a dibujar, bajo a cenar, me vuelvo a subir a dibujar hasta las 12. ¿Cuál es el proceso, digamos, de una escultura? Tú haces un boceto dibujado primero, haces una maqueta. Cuéntanos un poquito cuál es el proceso en términos generales para hacer una escultura en tu caso. La escultura se puede hacer directamente. Tomar una piedra tal y como está y trabajarla directamente quitándole lo que le sobra. Pero la otra forma es hacer un diseño previo, no un previo, sino que tiene que, a base de una serie de dibujos, va evolucionando el dibujo hasta que llega el momento en que ya lo sientes balanceado, que lo puedes voltear por todos lados, no tiene que verse mal de ninguno de sus lados. Una escultura que habla por sí misma sin necesidad de utilizar un lenguaje didáctico que quiera narrar una historia, sino simplemente es la belleza de la forma. Fíjate que eso que dices me gusta mucho porque a mis trabajadores les decía, ¿te gusta mi figura? Sí, dice, me encanta lo que hiciste. Porque no era una figura realista, era una figura abstracta totalmente. Sin embargo, ellos se encontraban, como tú encuentras algo en la comida, los sabores, todos los ingredientes que tiene, los sientes. Y la persona que no sabe, pues sabe que está muy rica, pero no sabe por qué. Exacto. Y en este caso la escultura tiene esos contrastes que la gente no sabe por qué. Ahorita que dices que trabajas, por ejemplo, que al trabajar una piedra quitas lo que sobra. O sea, qué interesante ver ese espacio, el concepto del vacío y el concepto de la forma. ¿Qué tan importante es el vacío dentro de la forma de una escultura? Yo lo relaciono mucho como con la música o con un instrumento. Por ejemplo, un piano va de sonidos menores a mayores. Ajá. Y en la piedra también las formas van haciendo como un teclado, van haciendo el contraste. Ah, qué bonita referencia con la música, como además todas las artes se complementan, ¿verdad? Sí. ¿Y tuviste mucha amistad con Tomás Coffin? Sí, cómo no. La Escuela de Artes Plásticas se hizo como dos equipos. La enseñanza de Olivier, la enseñanza de Coffin. Nos plantábamos en el centro de la escuela para comentar, para platicar, pero al otro lado estaban todos los pinturas figurativistas, los maestros y los estudiantes. Entonces era como algún parteaguas ahí en la enseñanza. Ese parteaguas de que hablas, pues tú eres parte de ese movimiento de ruptura que se da en el país, ese corte que se da con aquella frase famosa de Siqueiros de que no hay más ruta que la nuestra. Pues gentes de tu generación mostraron que sí había otras rutas y que eran muy importantes y muy interesantes dentro del arte. ¿Estabas consciente de que estabas marcando un hito en la historia del arte en México? Fíjate que no estaba consciente. Desde que empecé a trabajar en la piedra, no sabía que era parte del parteaguas. Ah, pues ya eres. Fíjate que es muy, muy importante ese paso que ustedes dieron y que en Jalisco en realidad fueron pocos, aunque había habido el antecedente de Matías Geritz, ¿sí? En su momento pues no fueron tan entendidos en los fines de los 50, pero ustedes ya a partir de los 60, los 70, tú desde que empiezas arrancas con un reconocimiento, porque muy joven ganaste un premio en una bienal, siendo estudiante, ¿no? Sí, siendo estudiante gané las 4 menciones honoríficas
las bienales. En las bienales. Primero todavía con una obra figurativa, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero ya después te vas por este camino de la abstracción de las formas, y me imagino que en un principio, en los años 60, 70, el público de Jalisco todavía no estaba muy habituado. ¿Tu obra fue bien recibida en Jalisco? El público de Jalisco todavía no estaba muy habituado. ¿Tu obra fue bien recibida en Jalisco? Creo que la gente no se va a preparar tampoco. Fue curioso, la enseñanza de Olivier Segan fue determinante. Alguna vez los directores de la escuela hicieron una exposición de obras de estudiantes de México que vinieron con la escuela mexicana, y nosotros con piezas figurativistas, pero ya más estilizadas, vamos a decir. Ellos notaron la diferencia entre la enseñanza que tuvieron en San Carlos y la que teníamos nosotros acá en Guadalajara. O sea que nos adelantamos a los estudiantes. ¿Qué influencia tuviste tú, por ejemplo, qué contacto tuviste con Bauhaus, con la escuela Bauhaus? Tomás Confín nos invitó a una conferencia, nos dieron catálogos de la Bauhaus, me hice fanático de la enseñanza de la Bauhaus. Te preguntaba porque estamos sentados sobre unas sillas que son unas obras de arte, pero también tienen un sentido utilitario porque las estamos usando. Pues ya ves cómo la Bauhaus fue invitado a los mejores artistas de Europa. Así es. No solamente en la escultura, en la pintura, en el teatro, en la danza, y en todo, fue un cambio total. Tu obra en el Museo de Arte Moderno pues fue recibida muy tempranamente, porque hay dos piezas tuyas. Sí, tenía 4. Tenías 4. Porque conozco 2 que están en el tenía Museo 4, de Arte Moderno. Una de ellas es la que está a tus espaldas atrás del muro, de la columna. Ajá. Y otra que vendí. Pero mandé pedir las 4 y Carmen Marín de Barreda más me mandó 2. Hizo bien, Carmen, porque así se quedó tu obra en el Museo de Arte Moderno, que recientemente hubo una muy importante exposición en donde tus piezas estuvieron con las de Rómulo Rosso, como las de Matías, pues con todos los grandes de la escultura, los grandes ahí, como debe ser, ¿verdad? Y son piezas olvidadas, piezas que nunca recogí. En tus piezas veo que manejas en ocasiones las líneas rectas, sin embargo siento que hay un predominio de la curva. Veo que tienes piezas como con espirales, como con formas infinitas o que nos llevan al infinito. ¿Tú cómo sientes esta parte de tu producción? Posteriormente a la enseñanza de Olivier Segan, me dio por investigar sobre la forma y encontré que la topología es muy amplia para hacer figuras de tercera dimensión con movimiento. Tiene mucha aplicación. Es una ciencia de la geometría que te permite pues hacer ese tipo de obra. Has hecho obra pública también, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de eso? No. Tengo muy poca obra pública. Tienes poca, pero sí tienes obra pública. Generalmente nunca me gustó promoverme, siempre nomás a trabajar. A trabajar, y más esta parte más íntima, más de recogimiento, sí, más para disfrutar dentro de los ambientes internos, pues, de estar en contacto contigo mismo. ¿Qué me puedes decir de eso, de la escultura urbana y de la escultura pública, que está más enfocada pues a cuestiones históricas, a cuestiones narrativas, pero no hay una política de escultura urbana? Falta de cultura para mi gusto. Entonces requiere de que haya promotores que busquen, que seleccionen, que pongan pues a consideración de varios escultores que puedan hacer obra que sea monumental, que sea bonita, que sea agradable. Tú has tenido una experiencia también como maestro dentro de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuántos años diste clase en la universidad? Pues como 34 años. Nada más. Toda una vida. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la enseñanza? ¿Sí te gusta compartir tus conocimientos? Como no, yo siempre me estaba dedicando a prepararme para
enseñar a mis alumnos. Qué bonito, qué bien, porque Más no y todo el más. mundo, no todo el mundo le gusta compartir, pero además no todo el mundo sabe enseñar, que esa es la otra parte, ¿no? Tus alumnos, sí has sentido que haya una respuesta también a tus enseñanzas por parte de ellos. Lolita Ortiz, por ejemplo, fue una de mis alumnas. Una gente que, bueno, tiene una trayectoria familiar. Ella, su papá era pintor, venían de Bélgica, pues es una gente muy preparada. Sí, sí. Captaba muy rápidamente todo esto. Y mis alumnos, que están vigentes todavía, están enseñando lo que yo enseñé. Qué bien. Que se prolonga, se va repitiendo. Se va repitiendo. Sí, qué bien. Y eso no lo veo en la pintura. Sí, hay un predominio de lo figurativo en la pintura en Jalisco, muy significativo, muy marcado. Sí, exactamente. Tú has sido ganador de muchísimos premios, o sea, desde muy joven, como mencionábamos hace un rato, con aquella escultura de las formas de una mujer trabajada en madera. Después ganaste varias bienales, ¿verdad? Creo que 4 bienales, creo que 2 veces te han dado el premio Jalisco. En fin, has sido un hombre muy reconocido, no solamente a nivel local, a nivel de Jalisco, sino a nivel nacional. Tú eres de los pocos escultores que aparecen dentro de ese contexto de la ruptura en los libros de arte, que, como te señalaba, casi siempre es muy centralista la visión. Sin embargo, tu nombre aparece, tu nombre está ahí dentro de la historia del arte mexicano. ¿Qué repercusión han tenido para ti esos reconocimientos? ¿Significan algo que te motive o es algo parte de tu rutina? Pues fíjate que cuando decí que estaba en Chicago, fuimos al Museo de Arte Moderno y de pronto veo mis piezas ahí en la sala permanente. Pues me pareció normal, así como no me llamó la atención, no brinqué, nada, no me cayó el 20. ¿Lo viste como algo natural? Igual ahora en la exposición, la Monumental también estaba entre los mejores escultores de México. Así es. Tampoco, sí. Una gran exposición, y también tuviste una exposición muy bella en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, con casi 40 piezas, que mostraste casi 60 años de trabajo. En el Museo Federico Silva. De Federico Silva, fue preciosa esa exposición, sí, también. Muy bueno, un buen catálogo te hicieron. Sí. Me gustó mucho porque la gente del pueblo se volcó. Qué bien. Y me gustó que la gente sencilla hubiera ido a la exposición, pero mucha gente. Hay que ir rompiendo esa idea de que los museos son nada más para gente iniciada en algo, ¿no? Sino que son para toda la gente, ¿no? Que es algo que hay que disfrutar todos. Maestro, pues qué gusto estar conversando, podríamos pasar horas. Me gustaría, como para cerrar esta plática, saber, la Universidad de Guadalajara, ¿qué ha significado en tu vida? Pues es mi casa. Qué bonito.